¿Qué necesidad tenía nuestro Señor de padecer en la cruz? ¿Por qué? Para un cristiano, ¿qué es la Pascua? El paso del Señor, pero el paso de la muerte a la vida. Y junto con Él voy a pasar yo. El primero, ¿dónde lo reconocieron? En la fracción del pan. Pero también interiormente hay un detalle que dice, sentíamos como nuestro corazón ardía. Sí. Pasa, ¿no, Padre? Cuando uno tiene muchos problemas, no reconoce la presencia de Dios. La Pascua también es ese camino de gozo para la efusión del Espíritu Santo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio de Misionero para Siempre. Hoy tenemos un invitado muy especial, como siempre, pero ahora tenemos un padre que nos va a explicar muchas cosas que nosotros como católicos necesitamos saber. Él es el padre Gerardo Guzmán Sánchez, que está esta noche con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Ya somos parte de la familia, somos viejos conocidos y pues espero que las personas que ven en nuestro canal pues les guste, ¿verdad? Cómo explica un servidor y pues siempre con esa alegría. Muchas gracias por la invitación, un honor compartir hoy este espacio con ustedes. Muchas gracias. Padre, muchas gracias. Padre. Me gustaría empezar haciendo una como pregunta. Venga de ahí. Me acabo de enterar que soy católico. Le voy a explicar por qué. A ver. Porque muchas de las cosas de mi religión las desconocía. Por ejemplo, yo me acuerdo que me decían, la cuaresma, pues son 40 días que no se come carne, los viernes. ¿Sí? Y luego viene la Semana Santa y luego la Semana de Pascua. Son vacaciones. Y hasta ahí sabía. Pero ahora me entero que hay cosas mucho más importantes que tengo que conocer de mi iglesia. Entonces me gustaría, así como si le estuviera hablando a un árbol, ¿sí?, que me explicara esta cosa tan importante que es la Pascua. Sí, bueno, de hecho, desgraciadamente hemos caído en ser católicos por tradición y no nos preocupamos por profundizar en nuestros tiempos litúrgicos, que son tiempos litúrgicos fuertes, ¿verdad? Son tiempos muy especiales. Recuerdo que mi maestro de liturgia nos decía, Dios siempre está dándonos su gracia, siempre, siempre. No hay día que no nos dé su gracia, nos tiende la mano para levantarnos. Pero hay tiempos especiales dentro de nuestro ciclo litúrgico, que no es un ciclo estático, sino que lleva un movimiento. Y en esos tiempos, haz de cuenta como que Dios nos dice, estoy de oferta. O sea, si siempre te doy mi gracia, en estos tiempos te pongo más elementos, te doy más cosas para que te conviertas, para que te encuentres conmigo. Y empezamos, por ejemplo, con este tiempo de la cuaresma. Entonces, la cuaresma no nomás es un tiempo donde se come capirotada, se come pescado, ¿verdad? Se pone la ceniza, que es importante, pero hay que darle el espíritu. Entonces, la cuaresma como tal es una preparación para algo más fuerte, que es la Pascua. Entonces, la cuaresma está por la Pascua, que es el centro de esto. La Pascua, el paso del Señor. Entonces, ¿qué es la cuaresma? Un tiempo de preparación, de penitencia, de reflexión, de meditación, de conversión con lo que Dios me da. Me invita con el ayuno, la oración y la limosna para preparar mi corazón para el encuentro con Cristo en su misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. ¿Qué es lo que la gente dice? El jueves santo, el viernes santo, el sábado de gloria. Entonces es un tiempo de preparación para el paso del Señor. La Pascua es eso, un paso del Señor, el paso del Señor en mi vida personal. Pero también, si vamos al Antiguo Testamento, la Pascua para un judío era el paso del Señor por medio de su pueblo, ¿no? Lo que miramos siempre en las películas, ¿no? La liberación del pueblo es el paso del Señor y de una manera más palpable en el paso del Mar Rojo. Esa es la Pascua. Para un cristiano, ¿qué es la Pascua? El paso del Señor, pero el paso de la muerte a la vida. Y junto con Él voy a pasar yo. Vamos a pasar los cristianos, los católicos que somos seguidores de Cristo. Entonces vivimos también nosotros ese misterio pascual, pasión, muerte y resurrección. Yo me uno a Cristo en su pasión. Entonces esa es la Pascua, resucitar con Cristo. O sea, es el paso a la resurrección. Exactamente. Okay. Por eso dice San Pablo, Cristo es el primogénito de los muertos, el primero de muchos. Y junto con Él voy a resucitar yo. Pero para eso tengo que prepararme. No nomás hacia la venta, sino prepararme realmente desde el corazón. Es como que nos enseñan a abrir los brazos para poder recibir todo el regalo que nos dan. Exacto. Como digo, Dios siempre nos da todo, pero hay días que nos da más. Esos tiempos litúrgicos fuertes. Y si yo me quedo así, no recibo. ¿cómo? Ocupo abrir los brazos,
vénganos tu reino, Señor, pero hay que estar dispuestos a abrir los brazos. Padre, y usted en su comunidad, sé que está aquí en la Colonia Constitución, ¿esta comunidad es una comunidad apegada a las tradiciones o ya va caminando un poquito más al conocimiento del catolicismo? Me imagino pues que es como todos los demás católicos, ¿no? Que vamos a veces sin conocimiento a nuestras iglesias, y que ustedes como sacerdotes, ¿cómo llevan esta Pascua con las personas con las que están en la comunidad? Bueno, de hecho, la parroquia donde yo estoy, en Nuestra Señora de Guadalupe, Colonia Constitución, es la primera Semana Santa que vivo ahí. Y yo, curiosamente, ahí estuve como diácono, pero empezó la pandemia y ya no pude quedarme, entonces me fui a mi casa. Entonces, esta es mi primera Semana Santa ahí, y me di cuenta de muchas tradiciones que no descubrí cuando estaba ahí como diácono. Por ejemplo, me llamó mucho la atención el Viernes Santo en el Vía Crucis. Para mucha gente se queda con el Vía Crucis de la mañana y no respeta, o más bien no valora la celebración de la Pasión del Señor, que es la más importante, la adoración del misterio de la Santa Cruz. Pero participó muchísima gente, y sobre todo los personajes que estuvieron ahí, como que le dan esa caracterización tan especial que la gente se conmovía. La gente decía, oye, es que lo hacen muy real, es que se meten en su papel, y eso hace como que también la gente un poquito se vaya metiendo en ese misterio. A ver, ¿por qué Cristo padeció eso? A ver, ¿qué necesidad tenía nuestro Señor de padecer en la cruz? ¿Por qué? Entonces la gente como que de ahí se agarra. En la noche tuvimos la marcha del silencio. Se hacen varias andas con algunas imágenes. La gente participó muchísimo. Era un mundo de gente, y después de eso se quedaron al Rosario del Pésame, y también la gente se metía. Proyectamos algunas imágenes de la Pasión, y pues ahí entre el equipo de sacerdotes, muy trabajadores, mis hermanos sacerdotes ahí en la parroquia, y la gente disfrutaba. Por ejemplo, saben que la película de la Pasión es muy fuerte. Sí. Y cuando se pasaban las imágenes, por ejemplo, de la flagelación, era muy curioso cómo la gente decía, le hacía esas expresiones de como que sentían en carne propia lo de nuestro Señor. Y dice uno, eso se trata, unirme a Cristo, lo que Cristo sintió. Yo un poquito decir, pues yo nomás me doy cuenta de eso y siento. Y la verdad que fue algo muy, 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 muy emotivo. ¿Y cómo aprovechar eso, Padre? Esa emoción de los feligreses, llevarla a una reflexión profunda y a ese paso que significa la Pascua, ¿no? Al de verdad tener un cambio y caminar con Jesús al otro lado. Yo creo que la piedad popular es una gran virtud de nuestro pueblo, una gran virtud. Y tenemos que valernos de ella para catequizar, no despreciar. Desgraciadamente a veces cometemos un error, queremos quitar las tradiciones de las personas, de las comunidades, y uno como sacerdote llega a una comunidad que tiene un tiempo caminando, tienen sus comunidades, tienen sus tradiciones, y yo no puedo quitarlas. Tengo que valerme de ellas, aprovecharlas para catequizar a las personas. Por ejemplo, esto del Vía Crucis. ¿Cuánta gente simplemente se queda con una representación teatral? Pero hay gente que va viviendo su Vía Crucis. Me llamó la atención, la gente iba rezando el rosario, lo del Vía Crucis, y mucha gente lo disfruta. Incluso los papás, sus niños en brazos, les dicen, mira, mijo, es que a Diosito le hicieron esto. Mira, es que esto. Y los niños como que de ahí se van quedando con ese misterio de la cruz. Igual, por ejemplo, la marcha del silencio es acompañar a la Virgen María en ese dolor de su hijo porque ha fallecido. Y de ahí es sensibilizar a la persona, no caer en puro sentimentalismo, pero sí sensibilizar. Y a partir de ese domingo de resurrección en donde nosotros como católicos nos sentimos realmente pues dichosos porque es quien nos da fundamento a nuestra fe, ¿verdad? Que Jesús ha resucitado. ¿Qué pasa en este periodo de estas semanas
posteriores a la Pascua, al domingo de resurrección, porque seguimos en la Pascua, ¿verdad? Bueno, lo primero es que hay que ver que la celebración de la pasión de nuestro Señor Jesucristo culmina con la resurrección. Por eso la solemne vigilia pascual, que es la madre de todas las celebraciones, la madre de las liturgias. Por eso hay más signos, la bendición del fuego, el cirio o el templo a oscuras mientras se canta el pregón, las lecturas, porque hay esa solemnidad. Y es nuestra manera de celebrar. Entonces, el misterio de la resurrección es el más importante de nuestra fe. Dirá San Pablo, si Cristo no resucitara, vana sería nuestra fe, vana, sin sentido. Entonces es tan grande la celebración de la resurrección que esta semana, después de la resurrección, se llama Semana de la Octava de Pascua. O sea, celebramos una semana como si fuera un solo día donde vivimos esa alegría de la resurrección, extendemos la celebración, la extendemos. Ya el segundo domingo de Pascua será también una fiesta muy importante de la Divina Misericordia, pero el tiempo pascual sigue, son 50 días de gozo, de celebración. ¿De qué? De la resurrección del Señor. Y eso implica a nosotros resurgir o resucitar junto con Cristo. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el domingo en la tarde se celebra la Santa Misa, pero se lee o se puede leer el pasaje de los discípulos de Maús. Y me llama mucho la atención, al menos a mí, yo me siento muy identificado, cómo los discípulos resucitaron junto con Cristo. Ellos se regresan a Emaús tristes, cabizbajos, ¿por qué no decirlo así? Con sus ilusiones muertas. ¿Por qué no salen de Emaús con una alegría? Ay, me llamó el Señor, el Mesías. Y les matan a su Mesías. Y se regresan cabizbajos, muertos. Y lo peor, muertos espiritualmente. Que hoy en día hay muchos así. Decepcionados, porque Dios no actúa como yo quiero. Ellos esperaban, dice claramente, que fuera el libertador de Israel. Un caudillo. Sin embargo, lo mataron. Dice, y Jesús les empezó a explicar todas las escrituras que se referían a él. Llegan a la casa, dice, cuando el día está declinando, cuando parece otra vez que la luz de Dios se está apagando, la oscuridad vuelve a reinar. Parte del pan, lo reconocen, y aquellos discípulos muertos espiritualmente, decepcionados, desconsolados, lo reconocen. ¿Y qué es lo que hacen? Se regresan corriendo hasta Jerusalén. Dice claramente San Lucas que no eran de los 11, pero eran del grupo de los discípulos, ¿verdad? Y no les importó que fueran 11 kilómetros a oscuras. El desierto, que es muy pedregoso, no había alumbrado público, no había transporte público, se fueron corriendo. No había Waze para decirles. No había nada. Y yo imagino que hasta se caían y se levantaban, se sacudían y vamos. ¿Y cómo llegan con los discípulos, los apóstoles que estaban reunidos? Realmente ha resucitado el Señor y se pareció a Simón. Entonces, así como ellos, tenemos que resucitar nosotros también. Después de mi preparación en esos días santos, es resucitar con Cristo. Señor, ¿resucitaste? Hay dos cosas que me llaman la atención. Primero es familiarizarme con la pasión de Jesús. Después resucitar en la Pascua. Sí. Pero esta otra parte de reconocerlo. Porque obviamente ellos hablaron con Él, pero no lo reconocían. Y entonces esta parte de reconocer a Jesús para poder resucitar con Él, creo que sería lo más como fuerte de alguna manera. Porque a veces me ciego, ¿verdad? Ese mismo desconocimiento que tengo de mi fe, a veces no me permite verlo, reconocerlo en donde se encuentra. ¿Cómo podría hacerle para reconocerlo más fácil? Hay dos detalles muy importantes. Lo primero, ¿cómo lo reconocieron? Y segundo, que iba junto con ellos y no lo reconocieron. Entonces, el primero, ¿dónde lo reconocieron? En la fracción del pan. Pero también interiormente hay un detalle que dice, sentíamos como nuestro corazón ardía. Sí. Cuando Él les explicaba todo. Pero, el segundo detalle, ¿por qué no lo reconocieron? Al principio se iba con Él, con ellos. Estaba a un lado de Él. ¿Sí? Prácticamente.
Y es que así pasa, ¿no, Padre? Cuando uno tiene muchos problemas, no reconoce la presencia de Dios. Ese es el detalle. Nos cerramos en nuestras tristezas. Ellos se fueron a Emaús tristes porque su maestro lo dejaron en el sepulcro. Y aunque habían recibido el anuncio, es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Entonces recibieron el anuncio, pero no lo creyeron. Fue más fuerte para ellos su tristeza, su dolor. Por eso cuando iba nuestro Señor caminando con ellos, no lo reconocían porque para ellos estaba en el sepulcro. Pero a todos modos en el corazón está como que esa ansia de Señor, quiero que vivas. Claro. Quiero que estés ahí. Vean, por ejemplo, ¿no ustedes sabían? Un filósofo ateo, Federico Nietzsche, un filósofo ateo que hoy en día mucha gente lo pone como la base de su pensamiento, pero antes de morir escribió un poema a ese Dios. Y él decía, yo te he edificado altares en mi corazón. Entonces, ¿cómo lo reconocieron? Al partir el pan. Como cristianos, como católicos, si queremos reconocer la presencia del Señor resucitado, en la fracción del pan. En otras palabras, la Santa Misa, sobre todo la misa dominical. Comulgar. Si yo no puedo comulgar por qué X, Y situación, aquí viene lo segundo, el pan de la palabra. También Jesús se fue revelando a través de su palabra. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando nosotros vayamos a misa, pongamos atención primero en el pan de la palabra. Dios, Cristo resucitado, me habla en su palabra. Por eso la importancia de poner atención a las lecturas. Porque desgraciadamente muchos católicos no le tenemos amor a la palabra de Dios, no le tienen. Estamos en misa y pues desde arriba se ve todo. Desde arriba se ve quién se está durmiendo, quién está jugando. Y en las lecturas bíblicas, donde Dios nos habla para que mi corazón se encienda, está la gente. Ay, como diciendo, ¿a qué hora se va a callar el lector? Ya se equivocó. Pero ahí Dios es el que me está hablando. Y segundo momento, en la Eucaristía. Seguimos de noche, Padre. Pues para eso nuestros programas, para que se nos amanezca. Sí. Pues, ahorita dice? que estaba diciendo. Estoy encantado. Nos quedamos hasta la madrugada. Ahorita que decía, es cierto, cuando tenemos un problema, estamos de noche, ¿no? Y qué valioso fue que ellos cuando reconocen a Jesús se regresan sin miedo, ¿no? Regresan a comunicar que ya lo reconocieron, que ahí está, ¿no? Con ese gusto deberíamos de estar todos los católicos cuando tenemos un problema y que por fin, ¿verdad? Hay un detalle sentimos que la presencia. Me llama mucho la atención en los evangelios. Dice la Sagrada Escritura en los evangelios que cuando nuestro Señor dice, uno me va a entregar, uno de ustedes me va a entregar, preguntan, ¿quién? ¿Acaso seré yo, maestro? Dice, aquel que moja su bocado en el mismo plato que yo. Jesús toma un bocado, se lo da a Judas. Dice, en ese momento entró en él Satanás. Y San Juan puntualiza, era de noche, la hora de las tinieblas, donde parece que la luz de Dios, la luz que nos guía, nuestras seguridades se van apagando. Era de noche, el momento de las tinieblas. Después, dice también, si no me equivoco, es San Lucas, que María Magdalena fue muy de madrugada cuando todavía estaba oscuro al sepulcro. Dice uno, ¿y por qué de madrugada? ¿Por qué cuando estaba oscuro? ¿Por qué no se esperó que saliera el sol? Bueno, recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y lo que pusieron ahí no está nomás puesto al aventón. ¿Por qué? Porque aunque es la noche, es la madrugada, está oscuro, la luz va a salir. Está amaneciendo. Está amaneciendo. ¿Qué quiere decir esto? La esperanza está surgiendo otra vez. El sol está venciendo a la oscuridad. Jesús a la muerte. Exactamente. Entonces, nuestros problemas depende de cómo los enfrentamos. Judas se le hizo de noche y enfrentó su oscuridad solo. María Magdalena fue al sepulcro, pero se estaba dejando iluminar, ¿verdad? Igual aquí los los discípulos de Emaús, dice que, Señor, no te vayas, porque el día está declinando, la noche está cayendo, cuando parece otra vez que la luz se nos está oscureciendo. La luz se nos está acabando. Aferrarnos con esa
esa confianza en que cuando está el Señor, todas las cosas se resuelven, ¿verdad? Tarde o temprano. Todos tenemos problemas. La gente que nos ve, grábense una cosa. Cristo resucitó, venció el principal obstáculo, la muerte. Dice un compañero mío, y ojalá que me pudiera ver, decía, para todo hay mañas, hasta para la muerte. Ahí está la resurrección. Entonces, ¿verdad? Sí. Entonces la Pascua vendría a ser una invitación a dejar esa oscuridad. Claro. Es una invitación porque no es una orden. Es una invitación. Ajá. Dios siempre se propone, pero no impone. Cristo siempre llamó a las personas, pero nunca los obligó. Ven y sígueme, y la gente lo seguía. ¿Y qué mayor oscuridad que es el temor a la muerte? ¿Qué mayor oscuridad que el pecado? ¿Y qué es la resurrección? Vencer a la muerte. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Dice un himno de la liturgia de las horas, ¿dónde te quedaste, muerte muerta? ¿Verdad? Exacto. Entonces, el cristiano que realmente se prepara, vive el misterio pascual, resucita con Cristo. Y no solamente hablando espiritualmente, es la promesa de Cristo. Así como Cristo resucitó, vamos a resucitar nosotros. Él es el primogénito y nos asegura una resurrección futura. Entonces la muerte, que es una consecuencia del pecado original, no tiene la última palabra. Cristo venció la muerte y junto con Cristo vamos a resucitar nosotros. Primero, espiritualmente, que muchos ocupamos resucitar así, y el día del juicio a una vida eterna. Cuando nuestro Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está utilizando una palabra en griego, zoe, que no es una vida biológica. O sea, nosotros conocemos biología, bios, vida, una vida natural, que se nos va a acabar, tarde o temprano. Pero él habla de un zoe, una vida espiritual, una vida muy distinta a la que estamos viendo ahorita. Y es la que el Señor nos ofrece. De gozo y de plenitud. Una vida de gozo, sin sufrimiento, una vida plena. Padre, cuéntenos de esta Pascua tan hermosa de caminar con el Señor, cómo lo enlazamos al Pentecostés. Bien. En la última cena, sobre todo en San Juan, nuestro Señor Jesucristo decía que conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque les voy a enviar el Paráclito. Incluso, dice San Juan, se me fue el capítulo, los nervios. Pero dice que después de resucitar... ¿Está en el Nuevo Testamento? ¿Mande? ¿El de los nervios está en el Nuevo Testamento? O... Esa es otra. Ok, perfecto. Es otro libro nuevo. Nervios siempre hay. Pero dice que Jesús resucitado sopla sobre los apóstoles y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces es una primera efusión del Espíritu Santo. Capítulo 20, versículo 21-23. Exactamente. Sí. Maestro. Bueno, todos a veces se nos puede... Sí, claro. Ese es lo único que me sé. Yo mejor me callo. Pero ¿por qué digo esto? Porque hay una primera efusión del Espíritu Santo. Entonces, Pentecostés es una fiesta para los cristianos donde el Espíritu Santo es infundido, no solamente en los apóstoles, sino en muchas más personas. Entonces, la Pascua también es ese camino de gozo para la efusión del Espíritu Santo. Que en nuestro mismo caminar cristiano hay esas efusiones, por decirlo así. Una primera efusión del Espíritu Santo es en el bautismo. Y un Pentecostés personal es el día de nuestra confirmación, cuando recibimos los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. Si recuerdan en Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, dice que los discípulos estaban perseverando en la oración, perseveraban en la fracción del pan y estaban reunidos en comunidad. Entonces ahí baja el Espíritu Santo en formas de lenguas de fuego, que representa para esos carismas. Y hay un cambio muy importante, sobre todo en Pedro, ¿verdad? Pedro, el discípulo quizá acobardado, después de recibir el Espíritu Santo, dice un discurso querigmático acerca de nuestro Señor, fenomenal.
Entonces, como cristianos, después de celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor, hemos de esperar el Espíritu Santo, el Pentecostés, esa fusión del Espíritu Santo, para nosotros ser enviados a predicar nuestra experiencia de Cristo resucitado, lo que Dios sabrá de nosotros, e impulsados por la fuerza del Espíritu Santo, no mi propia fuerza, la fuerza de Dios, que obra un cambio en nosotros. No quedarnos con ese miedo, ¿verdad, Padre? O sea, se me hace hermoso la manera en como usted nos está platicando, que con esa misma fuerza del Espíritu salir a mostrar lo que el Señor ha hecho con nosotros en esta resurrección y en este camino de la Pascua. No hay que olvidar que somos discípulos misioneros. Entonces, el discípulo siempre está a los pies de su maestro, aprendiendo. Y aprender en comunidad. Por ejemplo, ahorita, qué bueno que se dio esto, ¿no? A mí se me fue una cita bíblica, él se la supo. Y eso enseña unos a otros. Claro. Porque la comunidad, ese es el principal apostolado, vamos acompañando. El ejemplo de uno me motiva a mí, mi ejemplo quizá motiva a otros. Entonces, en este compartir nuestra fe, pues qué mejor compartir también lo que Dios ha hecho conmigo para iluminar a otros. Y el Pentecostés es eso, ser acreditados por la fuerza del Espíritu Santo para hablar no como yo quiero, sino como quiere el Espíritu Santo. Porque a veces podemos preparar los mejores discursos y no sirven. Pero cuando hablamos lo que el Espíritu Santo quiere, cambia la cosa. En una ocasión, en la otra parroquia donde yo estaba, ahí en Tonalá, yo llevaba 4 o 5 misas. Yo a la última ya estaba cansadísimo y pensé, voy a celebrar la misa rápido para irme a descansar. Ahora sí, como dicen, mea culpa, mi máxima culpa. Yo sé que no debo hacer eso. Y empecé la misa y me acuerdo, miraba cómo la gente estaba bien piadosa, muy atenta a ver qué decía el padre, gente con sus manos juntas, y pensé, Gerardo, no seas gacho. Celebrar la misa bien, tú llevas 4 o 5 misas, pero estas personas es la primera a la que van, es su misa. Sí. Tienen derecho a que les celebre su misa como se debe. Y yo, que no quería celebrar la misa, de ver cómo ellos vivían su misa piadosamente, ¿por qué yo no? Celebré la misa y al final me dice una persona, padre, qué bonito celebró la misa. Me siento lleno por cómo la celebró, por lo que dijo en la homilía. Y yo me quedé pensando, Dios mío, si supieran que no quería celebrar la misa, si supieran que el ejemplo de ellos me motivó a mí, sacerdote, a celebrar la misa, y al final el Espíritu Santo obró y la gente se motivó. Obviamente esta cuestión de humanidad, cansancio, etcétera, pues nos provoca estas cosas. Sí, claro. Volviendo a esta situación del católico que apenas estoy reconociendo que soy, ¿sí? Estoy entendiendo entonces que estoy recibiendo una invitación, dijimos. Entonces una invitación a una fiesta máxima que es la resurrección. Pero aparte el banquete es maravilloso porque estamos hablando que es la comunión, que fue lo que acabamos de decir hace ratito. Y después de esto, la siguiente invitación es invitar a más gente a esta fiesta. O sea, recibir el Espíritu Santo con la intención de hacer que más gente lo conozca y recibir esto. Entonces el compromiso que estoy recibiendo es grande, ¿cierto? Sí, por eso somos discípulos y misioneros. Aprender del Maestro. ¿Por qué San Pedro dio este discurso que hacemos ahorita en los Hechos de los Apóstoles? Para motivar a las personas, para esclarecer esas dudas. Pero primero fue necesario que Pedro aprendiera del Maestro, que viviera la pasión del Maestro, que resucitara junto con el Maestro y que recibiera el Espíritu Santo que el Maestro le envió para enseñar a los demás. Dice que ese día muchas personas se adhirieron a ellos. Entonces es la invitación. Pero ¿cómo vamos a hablar de Dios si nunca hablamos con Dios? ¿Cómo quiero ser ese misionero si nunca estoy a los pies de mi Maestro? Entonces, como cristianos tenemos que aprender de Él. Y todo esto es para anunciar lo que el Señor ha hecho conmigo, anunciar el misterio de Cristo. Pero primero tengo que vivirlo yo. Cuando hablamos palabras bonitas, pues la gente se las queda. Pero cuando le contamos lo que Dios hizo en mí, cómo Dios me resucitó a mí, eso llega hasta el alma de las personas. Y ver en qué momento me morí, ¿no?
también darme cuenta o enterarme cuál fue esta situación que me llevó a la muerte y cómo Jesús me busca para rescatarme de esta manera. Yo conocí un padre en Tequila que decía, es que el hablar bonito no solamente es de Dios, dice, el diablo también hablaba bonito. Sí, claro. Dice, entonces, esta cuestión que mencionó ahorita del Espíritu Santo, cuando nos lleva a este punto, entonces sí nos hace más fácil, vamos a decir, la tarea. Me gusta mucho lo que me acabo de compartir, pues esto de que como sacerdote también se cansa, ¿no? Y que igual, aún así, la fuerza del Espíritu Santo nos impulsa a hacer las mejores cosas. Si usted que todo el día estuvo en misa, y supongo que pudiera ser sentirse como algo cotidiano, como nosotros nos aburrimos de repente las cosas que hacemos, ¿no? Sí. Bendito Dios que tenemos sacerdotes como usted que hacen esto, que aún en su cansancio reciben esa fuerza, pues, para regalarnos a nosotros, porque al final eso es, regalarnos a nosotros la oportunidad, como dice usted, de escuchar nuestra misa, de tener a Jesús sacramentado ahí para poderlo consumir. Mira, algo que tenemos que entender, la Santa Misa es un descanso en el Señor. Vengan a mí los que están cansados, agobiados por la carga, que yo les voy a dar alivio, yo los voy a refrescar, podemos añadir más. Todos nos cansamos, pero siempre es bien importante llegar al final como San Juan, reclinarse en el Señor y decir, Señor, yo ya trabajé, tú haces lo demás, pero que el cansancio no tenga última palabra. El ser misionero cansa. Por ejemplo, uno como sacerdote, confesar, la dirección espiritual, las misas. Los catequistas también se cansan. ¿Cuántos catequistas hacen hasta lo imposible por evangelizar a sus niños y también se cansan? Pero al final tenemos que aprender esto, a descansar en el Señor. La misa no es un premio porque seamos buenos, ¿no? Es para descansar en el Señor. Si yo tengo sed, ¿qué necesito? Agua. Si tengo hambre, ¿qué voy a hacer? Comer. Si yo ocupo de Dios, ¿dónde lo voy a encontrar? Pues donde Dios está. ¿Y qué mayor muestra de Dios que la Eucaristía, que es la celebración de ese misterio pascual de Cristo todos los días? Actualizar el misterio de Cristo. Lo que Cristo ganó en la cruz, ahí está en la Eucaristía y yo lo hago mío. Es un kairos, un tiempo de gracia. Cuando nosotros nos acordamos de algo, volvemos al pasado. Es algo que ya sucedió. Cuando Dios, por decirlo así, se acuerda de algo, lo actualiza, lo hace presente, porque Dios es un eterno presente. Entonces la obra de Cristo, su misterio pascual, ahí está en la Eucaristía. Hay que llenarnos de Él, hay que descansar en Él para seguir adelante. Entonces, vamos a decir, en cuestión de calendario tenemos una fecha para la Pascua y tenemos 50 días de Pascua. Uh-huh. Pero entonces, según esto tenemos, o lo que acabamos de mencionar, tenemos una Pascua eterna. O sea, porque es esta celebración constante y es esta fiesta diaria, vamos, cada que se celebra una misa, uh-huh, y cada que tenemos la hostia, ¿cierto? Tenemos sobre todo la Pascua, la Pascua semanal, uh-huh, el domingo, Día del Señor. Entonces, si bien es cierto que siempre que celebramos la misa y comulgamos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Pero el domingo es el día especial, la Pascua semanal, uh-huh, porque recordamos ese triunfo del Señor. Por eso es el primer día de la semana. El primer día de la semana. Hay una nueva creación. Algunos santos padres hablan del octavo día. En el Antiguo Testamento, en el Génesis, dice la tradición sacerdotal, Dios crea todo, ¿en cuántos días? En 6 días. Y el séptimo. Exactamente, 6 de trabajo y 1 de descanso, uh-huh, tratando de justificar ese descanso sabático. Uh-huh. Entonces, con la resurrección de Cristo, hay un nuevo día, una nueva creación, un nuevo, por decirlo así, un nuevo sábado, que será el domingo. Uh-huh. Por eso, cristiano que no celebra el domingo no se entiende su cristianismo. Tenemos que vivir esa Pascua semanal, vivir nuestra Pascua aquí, para el día que nos presentemos ante el Señor, vivir una Pascua eterna, porque lo vamos a ver tal cual es, un Cristo resucitado.
Padre, Entonces, si pudiera hacer como a manera de reflexión final en 3 puntos básicos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer los católicos tomando en cuenta la resurrección del Señor, la Pascua y vivir ese periodo hermoso que es el Pentecostés? ¿Qué nos podría decir en 3 puntos específicos? bueno, recuerda que lo primero, la resurrección es el culmen de la pasión. Entonces, primero es unirnos a la pasión del Señor, meditar cómo el Señor nos amó tanto hasta el extremo. Y ese amor extremo lo ha conservado después de la resurrección. Por eso conserva las señales de los clavos, porque es el mismo. Esa es la prueba palpable de su amor hacia nosotros. Entonces, primer consejo, para vivir la resurrección hay que unirnos con Cristo en su pasión y muerte, para junto con Él resucitar. Segundo, la Pascua. La Pascua es un tiempo de gozo, de alegría, de celebración, de que Cristo ha resucitado y yo junto con Él. Es un tiempo también de ¿por qué no de conversión? A ver, ¿qué es lo que me está matando espiritualmente? Pues voy a resucitar con Cristo. Entonces, cristiano, hay que celebrar con alegría la resurrección del Señor. No se entienden cristianos todos tristes, dice el Papa Francisco, con cara de funeral. Esa psicología de la tumba que, cómo nos está afectando a los cristianos, ¿verdad? Y cómo afecta, ¿verdad? Tener una etiqueta de que ser muy callados, ensimismados. Vamos a misa y estamos todos ahí, tristes. No. Voy a misa, contento. Sí, habrá momentos de seriedad, estoy serio. Pero estar serio es muy distinto de estar tristes. O enojado. O enojado, ¿verdad? Yo estoy en el templo, en mi misa, serio, pero alegre porque, bueno, estoy escuchando al Señor. Yo imagino que cuando el Señor hablaba a los discípulos, ellos estaban muy atentos. Quizá alguno jugando, ¿verdad? Picándose las costillas o algo, pero atentos. Y eso no le quita seriedad, no le quita alegría. Cristiano que celebra la resurrección, hay que estar con alegría de seguir adelante. Y el Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo, somos ungidos con un sello del Espíritu Santo en el bautismo y reafirmado en la confirmación. Y con los dones y frutos del Espíritu Santo, ir a anunciar a los demás sin miedo. Sin miedo. Porque el cristiano que tiene miedo, el mensaje no llega tan fácil. La palabra más importante de hoy. El miedo, la oscuridad vencida por nuestro Señor. Muy bien. Pues a mí me gustaría mencionar un poquito esta transición de ser católico de tradición a ser un católico entendido de mi fe. Un católico que conozca las cosas como usted nos las acaba de plantear, pues creo que con esto nos quedaría muy claro lo que debemos de hacer de alguna forma. Pero a lo mejor no es suficiente, porque la claridad no sé en qué momento me llegue la noche. Me gustaría, si fuera posible, y los que tengan acceso a sacerdotes, supieran de qué manera acercarse con ustedes para no quedarse en la luz. No quedarse en la oscuridad. En la oscuridad. Sí. Dice la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15, hay que estar preparados para dar razón de nuestra fe a quien nos la pida. El cristiano, el católico, ha de conocer su fe, profundizar. Y para eso están los movimientos de nuestra parroquia. El grupo de liturgia, la escuela de Biblia, catequesis. Buscar qué es lo que más se adapta a mis necesidades. Pero también para eso buscar esa orientación con los sacerdotes. Llegar con el padre, oiga padre, yo tengo estas dudas, ¿qué día me da una cita para platicar? Desgraciadamente, al menos yo sí lo veo en mi parroquia, el domingo que está uno confesando son filas grandes. Y mucha gente quiere ese día desahogarse, quiere consejería espiritual y pues uno con la mayor caridad, el mayor tacto, tiene que decir, ¿sabes qué? Ahorita no te puedo escuchar así.
porque tengo, mira, 20, 30 personas, pero si quieres, búscame entre semana y te dedico 1 hora. ¿Y vuelven? La gran mayoría sí. Ah, qué bueno. Es que sobre todo está en cómo decimos las cosas. Y eso va a ayudar mucho a acercarse a tu sacerdote. A veces estamos feos, pero no hacemos nada. Acércate, acércate. Y habla con él. Hablando se entiende la gente. Claro. Sí, padre. Y así nos vamos a formar. Muy bien. Entonces, eso es muy importante que lo mencione. A veces no tenemos idea de cómo tener ese acercamiento. O sea, hay gente que tiene el deseo de acercarse al sacerdote, pero de alguna forma, a lo mejor la educación que tuvimos nos dice, pues es que es con mucho tacto, mucho respeto. Esto que menciona de poder hacer una cita, de poder hablar así, de que nos ayuden a vivir esta Pascua eterna, como decimos, creo que es muy interesante. Yo supongo que los de su parroquia están viendo esto y a lo mejor su compañero también. Entonces, para que de alguna forma sepan que están en la disposición, ¿no? Exacto. Y yo le digo a las personas que nos ven, con respeto al sacerdote, pero con confianza. Esa palabra es bien importante. Por eso somos los padres espirituales. Y todo padre tiene que tener confianza hacia sus hijos y sus hijos hacia su padre. Así es. Pues agradecemos mucho, Padre, toda esta catequesis express que nos ha dado y que la verdad nos ha aterrizado muchos puntos que como católicos a veces no entendemos bien. Se me hace muy importante que usted haya venido con nosotros a explicarnos de una manera muy clara, muy sencilla, cómo es la Pascua, cómo estar de la mano del Señor y venciendo esa oscuridad y regresar también para decir con esa fuerza del Espíritu Santo que hemos visto a nuestro Señor y que hemos de alguna manera crecido y vuelto a nacer con Él. Exacto. Le agradecemos mucho. Mucho gusto. Muchas gracias, Padre. De verdad, obviamente soy católico de hace tiempo, pero era parte de hacer esta pregunta, ¿no? Para más o menos encauzarla. Muchas gracias por la orientación. Creo que a nuestros hermanos ha de haber quedado claro lo que es este periodo tan importante en nuestra iglesia. Y el saber, pues, que podemos tener, como decíamos, esa invitación a participar, a no solamente ser oyentes, sino también participantes de esta Pascua general, vamos a decirlo, y de trabajo, ¿no?, con ella. Pues nos queda más que despedirnos, creo. Y agradecerle, por supuesto, mucho gusto, a usted y a todos ustedes que nos estén día a día estando siguiéndonos en nuestras redes sociales. Por favor, denos like, compártanos, por favor, necesitamos que estos mensajes se evangelicen a través del mundo. Muy bien, estamos aquí transmitiendo desde las instalaciones de la parroquia San Pedro Apóstol de Zapopan, con vamos a decir, la venia de nuestro guía espiritual, es el Padre Fernando Rivera Monroy, ¿sí? Muchas gracias y recuerden que Cristo los ama. Y yo también.